Esta es una adenopatía que presentaba un adulto joven, láterocervical, que cuando se biopsió era, ¿no es cierto?, casi en el tercio inferior del cuello. Acá nosotros tenemos que ver que no haya nada en la parte, digamos, de laringe, fundamentalmente en aquellos que son fumadores, y como es del lado, este es del lado derecho, pero es del lado izquierdo, hay que buscar que no haya problemas pulmonares. Este era un chiquito que se presentó a consultorio externo con disnea. Cuando se lo examina a este chiquito, se nota que tiene un rosario de ganglios bilaterales. Se le hace la radiografía y tenía un derrame pulmonar. Se hace la biopsia y se trataba de un linfoma linfoblástico de extrema agresividad. En la época que se lo detectó este chiquito, realmente no teníamos los recursos que teníamos ahora, falleció a los 3 meses, porque es uno de los linfomas más agresivos. Esto es lo que yo le decía, las adenopatías epitrocleares. Cuando nosotros observamos adenopatías epitrocleares, tenemos que descartar, ¿no es cierto?, que sea un linfoma, y fundamentalmente el linfoma que afecta, estos son los linfomas no Hodgkin. Raramente el linfoma de Hodgkin va a afectar las epitrocleares. A veces se presenta con un síndrome mediastinal. Este era un caso, ¿no es cierto?, que ya era terminal. Ustedes pueden ver el edema que... ¿Ustedes pueden ver esto? No, se ve mal, ¿no es cierto? Pero no me animo a tocar la ajuste porque si tocamos la apaga todo. Entonces pueden ver el edema que existe en el tercio superior de tórax, en los brazos, ¿no es cierto? Y la cara como está, todo congestiva, y tiene adenopatías laterocervicales. Este era un caso terminal, ¿no es cierto?, que habíamos empleado todos los recursos que teníamos. A veces, ¿no es cierto?, este chico era un chico que había sido tratado en un centro de atención primaria. Este chico estaba hacía 3 años con adenopatías que habían comenzado en la región cervical. El médico le decía que era nervioso, le daba tratamiento con antibióticos, y una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando tienen una adenopatía de más de 1,5 centímetros es, le pueden dar antiinflamatorios, le pueden dar antibióticos, le pueden dar AINES del tipo que ustedes quieran, pero bajo ningún concepto le den corticoides. Corticoides es el más potente linfolítico que nosotros tenemos y le hace desaparecer los ganglios y posterga a veces 2, 3 años en los pacientes la aparición de nuevas adenopatías, y cuando aparecen ya están diseminadas, haciéndole perder la oportunidad de curarse. Este era un paciente que había sido tratado, como les dije, en un centro de atención primaria, con una adenopatía cervical. Tratándose de linfoma de Hodgkin con una adenopatía cervical, tenía el 90% de las posibilidades de cura, y este chico, ¿no es cierto?, se lo trataba porque era un neurótico, porque era un problema psicológico, se le daba antiinflamatorio, se le daba analgésico, antibióticos de todo, y progresaba su enfermedad. Llegó, digamos, a tener estas adenopatías y una radiografía terrible, ¿no es cierto?, en este paciente. Tenía hepatoesplenomegalia, ustedes pueden ver el vaso, el hígado. Este es un linfoma africano, este es un linfoma de Burkitt. Este linfoma se morían todos prácticamente inexorablemente en la década del 70. Hoy el 60-70% de estos pacientes se curan. Es un linfoma de mandíbula que se observa en forma endémica en Asia, y esporádicamente se observa en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos, Brasil y México, mucho menos en la Argentina. Cuando nosotros estamos en presencia de adenopatía, yo le dije que es necesario hacer un diagnóstico diferencial, y lo más importante en estas adenopatías, ¿no es cierto?, bilaterales, cuando se trata de un adolescente joven y tiene novia, ¿no es cierto?, que le pudo haber contagiado la mononucleosis infecciosa porque es la enfermedad del beso, entonces hay que descartar que no se trate de una mononucleosis. Un simple test que cuesta 3 pesos le va a solucionar el problema. Entonces lo primero que tienen que descartar, si tienen un cuadro que es febril, que tiene adenopatías laterocervicales, que a veces cursa con amigdalitis, ¿cierto?, hacer un estudio para mononucleosis infecciosa. Eso es fundamental en los adolescentes. Acá era una adenopatía infecciosa, que la paciente concurrió a consultorio externo, y era una adenopatía, ustedes pueden ver, está rubicunda, era dolorosa, grande, y todos los tejidos preinflamatorios del ganglio. Cuando se le hizo el examen de la mucosa oral, se vio, ¿no es cierto?, que tenía una muela que estaba completamente infectada con gingivitis. Se solucionó el problema de su muela, se le dio tratamiento con antibióticos y la paciente estuvo perfectamente bien. Esto es uno de los problemas que muchas veces uno teme y por lo cual no debe hacer
digamos, funciones, y es una adenopatía tuberculosa. Esto era lo que se convierte en estrófula cuando se ulcera y resulta muy difícil después de tratar. O sea que las adenopatías tuberculosas son frecuentes en el cierto laterocervicales y la fuente de entrada está en la orofaringe. Esta era una chiquita que tenía adenopatías supraclaviculares y que tenía un sarcoma de partes blandas. Este es un síndrome mediastinal, ustedes pueden notar las adenopatías, acá se ve la congestión venosa. Este fue el diagnóstico inicial de ese paciente, y este paciente no tenía un linfoma, sino lo que tenía era un cáncer de pulmón. Otra de las cosas que tienen que tener presente, que las adenopatías pueden ser secundarias, o sea que esto puede ser, digamos, como consecuencia de una enfermedad a distancia. Esta mujer que tenía una adenopatía en la región tenía un cáncer de estómago. Entonces, sobre el lado izquierdo, cuando ustedes tienen adenopatías, piensen que puede tratarse de una metástasis, de algo que está infradiafragmático, especialmente del estómago. Este es un paciente que se le había resecado un timoma y que al cabo de un tiempo hizo diseminación de su enfermedad y tenía adenopatías laterocervicales. Ustedes tienen que tener en cuenta que no solamente los ganglios son los que están agrandados cuando tienen pacientes que tienen nódulos digamos, en la región cervical. A veces tenemos quiste tirogloso, a veces tenemos nódulos de tiroides, ¿cierto? A veces tenemos quistes branquiales. Todos ellos pueden dar manifestaciones que simulan ser adenopatías. Entonces hay que tener cuidado, y lo que les aconsejo cuando tienen dudas y que fluctúa, digamos, la lesión, pedir una ecografía para disipar la duda. Otra de las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes con linfomas, este caso es el linfoma de Hodgkin. Esta chica estaba recibiendo quimioterapia y tenía prurito. Ustedes pueden ver las lesiones de rascado que tiene en todo el cuerpo. Bueno, esta chica, nosotros en esa época pensábamos en un pronóstico desfavorable con el prurito. Hoy no se piensa así, y esta chica está viva después de 30 años que la tenemos en el hospital y tiene varios hijos. Esta es otra de las manifestaciones cutáneas que nosotros tenemos en los linfomas no Hodgkin. Este es una micosis fungoide que aparece con una erythrodermia diseminada, con lesiones, digamos, descamativas, y acá está el resultado de la biopsia. Esto se diagnostica por biopsia y muchas veces se confunde con psoriasis en estos pacientes. Hay que tener cuidado con estos pacientes porque si no uno yerra el diagnóstico y por mucho tiempo puede provocar, digamos, lesiones diseminadas incurables. Ustedes me escucharon decir que tiene esplenomegalia, fundamentalmente el linfoma no Hodgkin, a veces es primitivo del vaso, y ustedes pueden ver el aspecto que presenta en la anatomía patológica. ¿Cómo hacemos la evaluación de todos los linfomas, ya sean agresivo, indolente, Hodgkin, no Hodgkin? Primero, la anamnesis y el examen clínico. La anamnesis para detectar cuál puede ser la causa, ¿cierto?, de esta enfermedad, averiguar sobre los síntomas sistémicos que yo les mencioné, y el examen clínico para descartar organomegalia y para descartar que existan lesiones ganglionares en otras regiones del cuerpo que nos van a permitir estadificar a estos pacientes. Les dije que la biopsia ganglionar es imprescindible, nunca se hace el diagnóstico por función de los ganglios, no se puede hacer todo lo que nosotros queremos, citoquímica, inmunopatología, citogenética, la parte molecular. Debe ser hecha, ¿no es cierto?, por biopsia ganglionar. También en los linfomas no Hodgkin y en los Hodgkin debemos hacer biopsia de la cresta ilíaca bilateral, debemos hacer una radiografía de tórax. Si tenemos duda, hacemos una tomografía de tórax, hacemos una tomografía de abdomen y pelvis para descartar que no haya lesiones intradiafragmáticas. Se puede hacer un centellograma con gallo, que ha sido reemplazado en la actualidad por un PET scan. Lamentablemente este es un test extraordinario, pero que no lo tenemos en el noroeste argentino porque se necesita tener un ciclotrón, que es el que produce el isótopo radioactivo y que tiene una sobrevida media de 1 hora. O sea que no se lo puede traer de Buenos Aires ni de Bariloche, hay que hacerlo directamente en un lugar próximo a donde se va a realizar el estudio. Y los estudios de laboratorio que vamos a ver cuáles son. A veces el paciente se nos presenta, ¿no es cierto?, con un síndrome febril prolongado, que ha sido tratado con antibióticos, que ha sido tratado con antiinflamatorios, se han realizado los cultivos,
todos los estudios de sangre y no se encontró etiología. En esos casos está justificado, cuando tenemos un paciente con un síndrome febril prolongado de etiología desconocida, hacer una tomografía de abdomen. Eso. La gran mayoría de los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, yo les conté a ustedes que en los estadios incipientes son supradiafragmáticos, pero tienen que pensar que no todos son supradiafragmáticos, un 10 o un 15% infradiafragmáticos. Y este paciente, acá tenemos la aorta, acá tenemos la cava y acá tenemos una masa ganglionar. Esto que ven ustedes acá es una aguja que está penetrando para evitar hacer una laparotomía y sacar, esta es la única circunstancia donde se justificaría hacer una biopsia por función. Pero esto es una aguja mucho más gruesa que la que se usa, digamos, para función con aguja fina, y se saca un trozo de tejido. Esto permitió hacer el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin en este paciente que fue tratado, y este paciente está en la actualidad vivo después de 10 años de tratamiento. La anatomía patológica nos va a mostrar, cuando nosotros hacemos el estudio, si se trata de un linfoma, no Hodgkin, de un linfoma de Hodgkin, la célula de Britt-Steinberg, ¿no es cierto? Esta es característica, todo el mundo la sabe describir, ¿no es cierto? Son células binucleadas que tienen nucleolos prominentes. Y está rodeada todo por una... Esta no es que solamente la vamos a encontrar en la enfermedad de Hodgkin. A veces lo vemos en adenopatías benignas, a veces lo encontramos en el melanoma, a veces lo encontramos en el cáncer de mama, en la sarcoidosis, etc. Tiene que ir acompañado de todo este contexto celular que está constituido por eosinófilos, por linfocitos, por plasmocitos, por monocitos, que acompañan a estas células. Si no hay esta reactividad, no se puede hacer el diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Yo les mencioné, ¿no es cierto?, que hay linfomas indolentes y linfomas agresivos. Casi yo diría que todos los linfomas indolentes son linfomas foliculares. Y este es un paciente que tenía un linfoma folicular. Ustedes pueden ver, acá está la grasa que rodea la cápsula, acá está el seno subcapsular, y acá tenemos, ¿no es cierto?, los folículos linfáticos. Esto que está acá, este es el folículo linfático todo. Este es el manto del folículo linfático. Y hay un tipo de linfoma que es solamente de esta parte. O sea que es importante tener la anatomía patológica de todo el ganglio, porque el anatomopatólogo va a poder diagnosticar diferentes tipos. Si ustedes entran con una aguja fina y sacan, van a sacar quizás un poco de linfocitos, que quizás no sea la zona donde está afectado, y no va a poder hacer el diagnóstico de qué tipo de linfoma es, si es un linfoma folicular, un linfoma difuso, un linfoma del manto, etcétera, que requieren diferentes tipos de tratamiento. O sea que la idea es hacer directamente la biopsia del ganglio. Entonces, este es un linfoma folicular, que tiene el paciente los folículos, y ustedes pueden ver que este no es un paciente, esta es la misma característica que tiene el linfoma folicular. Este es un ganglio normal, que ustedes van a ver cuando ven el linfoma folicular, cómo tiene las mismas características. Se diferencia porque no tiene infiltración del seno subcapsular, ¿no es cierto?, y no existe infiltración del resto del tejido ganglionar. Acá está el linfoma folicular. Ustedes pueden ver cómo ha desaparecido toda la característica típica que tenía el ganglio, ¿no es cierto?, los folículos linfáticos, la médula, y acá vemos cómo está infiltrando el seno subdiafragmático e incluso la cápsula. Esta es la característica de un linfoma folicular. Y este es un linfoma difuso. Ustedes ya no ven los folículos que veían en el linfoma folicular, y ustedes pueden ver la infiltración difusa, cómo está infiltrado el seno vascular, y cómo está, linfático, y cómo está infiltrada la cápsula. Este es un linfoma difuso. Eso solamente se puede hacer si tenemos un ganglio intacto. La infiltración hepática, esto deben recordar, de médula ósea y hueso implican una diseminación hematógena. O sea, si tenemos una infiltración hepática, directamente nosotros vamos a decir que este paciente es un linfoma en estadio 4. Si tenemos una infiltración de la médula ósea, vamos a decir directamente, no hacemos ningún otro estudio. Sabemos, ¿no es cierto?, aparte de la biopsia del ganglio, por supuesto, sabemos, ¿no es cierto?, que este paciente está en el estadio más avanzado, y tenemos que tratar de acuerdo a el estadio y la histopatología de este paciente. Ustedes pueden ver que este paciente tenía un hígado normal y tenía ganglios ciliares afectados. Esta es la infiltración del hueso, este es el hueso, y esta es la infiltración que tiene todo por células linfomatosas. El hueso tiene esta característica, es un gran polimorfismo,
Esto es una gran monotonía que ustedes pueden ver de las células. Cuando nosotros tenemos dudas, ¿no es cierto?, o cuando queremos seguir un paciente en Tucumán, hacemos un centellograma con galio. El galio tiene gran afinidad por los tejidos infectados o por los tejidos linfomatosos. Si nosotros queremos ver cómo evolucionar un paciente nuestro que tenía múltiples adenopatías, le hacemos un centellograma con galio y vamos a ver que este paciente tenía una lesión axilar. Existe todavía una lesión residual y no es necesario hacer la biopsia de ese ganglio. Simplemente con hacer este centellograma con galio sabemos que nuestro paciente necesita mayor tipo de tratamiento. Pero esto ha realmente revolucionado todo lo que es desde el punto de vista diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Ustedes pueden ver, esta es una tomografía computada. Si uno mira una tomografía computada, estos son los riñones, este es el intestino, esta es la aorta, esta cadena cava, y acá no se ve nada, digamos, que esté agrandado. El paciente es sometido, digamos, al PET scan, que es glucosa con un isótopo radioactivo, que esa glucosa, ustedes saben que el metabolismo de todos los tumores malignos, pero especialmente los que tienen rápida reproducción, tienen un gran metabolismo, y si tienen un gran metabolismo, necesitan fuentes de energía, y si necesitan fuentes de energía, van a usar la glucosa. Entonces, la disocloroglucosa, que es un radioisótopo, se le suministra a este paciente, y ustedes pueden ver que donde no veíamos absolutamente nada, nosotros vemos que hay una hipercaptación que está brillante. Cuando no hay absolutamente nada, cuando todo está del mismo color, no hay enfermedad. Pero cuando está, digamos, con gran actividad, sabemos nosotros que ese paciente tiene actividad en ese ganglio, y nosotros o vamos a hacer la biopsia si es inicial, o vamos a seguir el tratamiento si es un PET scan que lo hacemos de seguimiento. Este es otro paciente que había tenido, digamos, ustedes pueden ver cómo el vaso está infiltrado, cómo hay ganglios periliares, el paciente recibe tratamiento, ustedes ven que queda una lesión, digamos, en el vaso, que no sabíamos exactamente por tomografía computada si eso era enfermedad residual o si era una fibrosis que tenía el vaso por haber reaccionado bien al tratamiento. Antes teníamos que hacer una laparotomía exploradora, sacarle el vaso y hacer una anatomía patológica. Con este PET scan nosotros hacemos este estudio y vemos que no hay absolutamente nada, ¿no es cierto? Esta persona que nosotros vemos, adenopatía y fibrosis, y cuando es fibrosis no capta excesivamente el isótopo radioactivo, y sí lo sería, ¿no es cierto?, si fuera un linfoma. Entonces nos quedamos tranquilos y no hacemos absolutamente más nada, ni más tratamiento, ni lo sometemos a cirugía. Este es un ganglio de un paciente que venía con un síndrome febril prolongado, y la tomografía computada no mostraba nada más que esta pequeña lesioncita que era menos de 1 centímetro. Entonces teníamos dudas, que con respecto a eso, lo mandamos a Buenos Aires después de haber hecho tomografía, resonancia magnética, galio radioactivo, todos los estudios habidos y por haber y no encontrar la causa de la fiebre, se hizo un PET scan. Se hizo el PET scan y se ve como este ganglio que estaba en la región supraclavicular izquierda estaba hipercaptando en este caso. Se hizo la biopsia y dio que se trataba de un linfoma de Hodgkin. ¿Cuáles son los estudios que nosotros pedimos de laboratorio dentro de lo que nosotros queremos para tener una idea de qué es lo que está pasando con el paciente? Un hemograma, una eritrosedimentación, una LDH que tiene valor pronóstico significativo en los linfomas no Hodgkin, una beta-2 microglobulina, que es una globulina que tiene que ver con los antígenos de histocompatibilidad y que está aumentada en los casos en que el linfoma tiene mal pronóstico, serología para SIGA, que es importante hacerlo en todos los pacientes, el estudio citogenético y molecular del ganglio, hacer un proteinograma y por supuesto ver en qué estado se encuentra el riñón y qué se encuentra el hígado, porque de eso va a depender el tratamiento que nosotros elijamos. La estadificación, que ustedes me escucharon decir varias veces durante el curso de esta charla, significa que nosotros tenemos que estudiar al paciente y determinar la extensión anatómica de la enfermedad. O sea, nosotros tenemos que saber que si un paciente tiene adenopatías supraclaviculares, bien puede tener adenopatías infradiafragmáticas. Entonces nosotros, y eso cambia su pronóstico y cambia su evaluación
de extensión anatómica de la enfermedad. Entonces, tenemos que precisar exactamente, ¿no es cierto?, qué ganglios están afectados, si existen vísceras linfáticas o extralinfáticas que estén afectadas. Tienen que evaluar el pronóstico, es crítica para definir la estrategia terapéutica y nos permitió de una manera saber que lo que nosotros hacíamos en Tucumán era lo mismo que lo que se hacía en Buenos Aires, que lo que se hacía en París o que lo que se hacía en Nueva York. Permitió comparar estadísticas y saber qué tipo de tratamiento era el mejor para estos pacientes. Entonces, antes que existiera una organización estricta de la estadificación, prácticamente cada uno estadificaba como quería y entonces resulta que para los mismos pacientes era una remisión completa en ciertos centros y para otros era una remisión parcial. Entonces, la estadificación ha permitido coincidir con los criterios. El estadio 1 es una enfermedad que puede ser supradiafragmática o infradiafragmática y que compromete un solo grupo ganglionar. ¿Está claro? Un solo grupo ganglionar. Sea en el área que sea, ya sea supradiafragmática o infradiafragmática, ¿cierto? Entonces, también puede tratarse, ¿no es cierto?, de un compromiso limitado de un órgano extralinfático. Esto puede ser el pulmón, puede ser la piel, puede ser el intestino, pero es limitado. Si es difuso, es estadio 4, entonces tiene que ser muy limitado. Cuando tenemos dos regiones ganglionares del mismo lado del diafragma, o sea, supradiafragmático o infradiafragmático, ese es el estadio 2. Puede afectarse, ¿no es cierto?, las regiones ganglionares o puede afectarse en forma circunscrita una víscera extralinfática. ¿No es cierto? Y acá está lo que mencionaba, compromiso limitado de un órgano extralinfático. El estadio 3, ¿qué notan que es el estadio 3? Por arriba y por Infra debajo. y supradiafragmático, ¿no es cierto? Este es el estadio 3. Cuando va acompañado de una víscera extralinfática tenemos que hacerlo notar y si es limitada no cambia el pronóstico. Es peor, pero no es como el estadio 4. Es decir, el estadio 4 es aquel que yo le dije que está afectada la médula ósea, está afectado el hígado, está afectado los huesos o está afectado difuso, en forma difusa, cualquier área linfática o extralinfática. Y acá, ¿no es cierto?, es para resaltar la importancia que tienen los síntomas B, que son los síntomas constitucionales que yo le dije, ¿no es cierto? Pérdida de peso, fiebre y transpiración profusa. Si nuestro paciente en igualdad de condiciones y tiene afectado una sola víscera extralinfática y tiene estadio B, o sea, con las manifestaciones constitucionales, tiene peor pronóstico porque significa que este paciente probablemente tiene diseminada la enfermedad. Entonces el tratamiento tiene que ser más agresivo. Y ahí la importancia de hacer una buena anamnesis a estos pacientes. Tiene mejor pronóstico aquel que no tiene síntomas constitucionales, que se clasifica como A. Vamos a hablar ahora particularmente de cada uno, digamos, de los dos grupos grandes de linfomas, ¿no es cierto? El linfoma de Hodgkin, que representa el 1% de todas las neoplasias. Es el 3 cada 100.000 personas por año es la incidencia. Y una de las características es la forma bimodal que se presenta. Generalmente toma adolescentes jóvenes entre 15 y 25 años o ancianos después de los 65 años de edad. Una cosa llamativa, digamos, es que generalmente esta enfermedad en los grupos adolescentes afecta a aquellos que son de grupo social más económico y social y cultural más prominente, digamos, de la sociedad. No se sabe por qué, parecería ser que existe un factor ambiental que todavía desconocemos, a los cuales están expuestos los chicos que no tienen los recursos que tiene la gente de clase media alta. Existe un predominio masculino que no es significativo y la sobrevida a 5 años es muy superior al 50%, lo cual los diferencia del linfoma no Hodgkin, donde no tenemos una sobrevida tan buena en todos los tipos de linfoma. La etiología, ¿no es cierto?, no sabemos exactamente de qué se trata. Durante la época de Hodgkin se pensaba, ¿no es cierto?, que era un agente viral. En la actualidad el genoma de la célula de Fritz Steinberg se presenta
el virus de Epstein-Barr en un porcentaje alto y se creería, ¿no es cierto?, que es un factor que predispone y que tiene algún rol en la producción. Existe agregación familiar, lo cual no es muy frecuente, ¿cierto?, lo que hace suponer que existen trastornos citogenéticos y habría alguna predisposición dependiendo de los antígenos de histocompatibilidad mayor. En la patogénesis, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que la célula de Reed-Steinberg es la célula maligna por excelencia. Desconocíamos, ¿no es cierto?, hasta hace 10 años cuál era la célula maligna, si era de origen monocítico, si era de origen linfocítico, y hoy, si era linfocitos B, si era linfocitos B, y hoy sabemos, ¿no es cierto?, que la célula de Reed-Steinberg es de origen linfocitario B, y excepcionalmente puede ser de origen monocitario. O sea que hoy se sabe, ¿no es cierto?, por estudios moleculares, que es la célula de Reed-Steinberg de origen de tipo B. Factores que son pronósticos desfavorables en la enfermedad de Hodgkin son el estadio avanzado, es decir, estadio 3B o 4, tener síntomas B, fiebre, pérdida de peso, transpiración, afección extranodales, como vaso, hígado, médula ósea, y que sean de gran tamaño. Los mayores de 60 años tienen un factor pronóstico desfavorable con respecto a los jóvenes y adolescentes, que se curan la gran mayoría. Eritrosedimentación de más de 30 o síntomas B son, cuando están presentes, ¿cierto?, son de pronóstico desfavorable. La histopatología desfavorable es la celularidad mixta, pero peor de todos es la depresión linfocitaria. De mejor pronóstico es el predominio linfocítico y fundamentalmente lo que se observa en las mujeres, la esclerosis nodular. Cuando la albúmina sérica está por debajo de 40 gramos por litro o 4 gramos por decilitro, es de pronóstico desfavorable. Afección de 2 o más territorios extranodales, y cuando hay una masa mediastínica que tiene más de un tercio del diámetro torácico o más de 10 centímetros de diámetro de la masa ganglionar. Todos estos, cuando nosotros observamos, sabemos que si el paciente tiene más de 3 de estos elementos, tiene un factor pronóstico desfavorable. Uno solo no lo coloca, digamos, en la categoría de peor pronóstico. Y entonces, cuando nosotros tratamos la enfermedad de Hodgkin o cualquier tipo de linfoma o cualquier tipo de proceso oncológico, todo esto va a depender del curso evolutivo del tumor. Y entonces, ¿el tumor qué va a depender? Que sea un no Hodgkin o un Hodgkin. El Hodgkin se cura casi en el 90% de los casos en los estadios incipientes, el no Hodgkin apenas llega al 45-50% de los casos. Va a depender de la biología molecular de estos pacientes. Vamos a hacer estudios citogenéticos y vamos a ver qué características citogenéticas tiene y vamos a ver en qué condición lo pone a ese paciente. Va a depender del paciente y muchas veces, ¿no es cierto?, ustedes vieron que el sexo en algunos linfomas puede tener un factor pronóstico desfavorable. La edad del paciente, ¿no es cierto?, también es un pronóstico desfavorable. Ustedes vieron que más de 60 años siempre es de mal pronóstico. Los adolescentes tienen más posibilidades de curarse, la extensión anatómica que tiene el tumor, la carga tumoral, todo eso va a depender del paciente. Y acá el tratamiento es donde va a depender de nosotros, los médicos, que nosotros vamos a poder hacer que el curso evolutivo de esta enfermedad siga su historia natural, como pasó con ese chico que fue tratado en un centro de atención primaria por desconocimiento de lo que es una adenopatía, o lo podemos hacer curar a este chico, ¿no es cierto?, dependiendo del tratamiento. Entonces, el médico tiene un rol importante, ¿no es cierto?, tanto como la característica del tumor o la idiosincrasia del paciente. Entonces, hay que tener en cuenta que estos tres son los factores más importantes para que el curso evolutivo sea favorable en nuestros pacientes. ¿Cuál es el tratamiento que hacemos en la enfermedad de Hodgkin? Bueno, en los estadios localizados 1 y 2, ya sea supradiafragmático o infradiafragmático, se usaba hasta hace 10 años solamente la radioterapia en campos extendidos. ¿Qué significa campos extendidos? Ya hacíamos irradiación del cuello, del mediastino, de la axila, bilateral, ¿no es cierto?, en estos pacientes, ya sea que el paciente tuviera un ganglio supraclavicular o laterocervical bien alto, hacíamos lo que se llama campos extendidos o el manto. O hacíamos el tratamiento con una combinación de drogas
que se llama adiamicina, bleomicina, vinblastina y dimetiltriaceno y imidazol carboxamida. Estas eran las 4 drogas que han logrado, digamos, hacer desaparecer los linfomas en los estadios incipientes. Y en la actualidad lo que usamos, ya no usamos ni esto completo ni esto completo, porque como es tanto el número de estos pacientes que sobreviven los 10 años, entonces nosotros lo que tenemos que asegurar es la calidad de vida y la reproductividad de estos chicos. Cuando hacíamos en las mujeres el tratamiento intraabdominal, generalmente quedaban estériles el 80% de las chicas. Y cuando hacíamos otro esquema terapéutico que no era esto, quedaban estériles tanto los hombres como las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, este esquema es el que se utiliza actualmente, que preserva la fertilidad del individuo y que no se hace más 6 ciclos como se hacía antes. Se hacen 2 a 4 ciclos, dependiendo de la ubicación del ganglio. Y hacemos entonces menos quimioterapia y hacemos menos radioterapia. Ya no hacemos en campos extendidos, sino solamente en la zona que está afectada. Y antes hacíamos 4.200 rad, hoy hacemos 3.500 como máximo de eso. Entonces preservamos la fertilidad, preservamos la calidad de vida, porque el tratamiento radiante y el tratamiento quimioterapia tienen sus secuelas a largo plazo, ¿no es cierto? En muchas circunstancias pueden provocar desórdenes mieloproliferativos, mielodisplasia o leucemia después de 5 a 15 años de haber recibido el tratamiento, y si se hace sobre mediastino pueden tener ciertos problemas de neumonitis intersticial o pueden tener coronariopatías. Y muchos de nuestros pacientes que habíamos tratado hace 30 años con estos esquemas, que nos murieron, ¿no es cierto?, por insuficiencia coronaria, hacen infartos precoces. Los estadios 3 y 4, ya no hay duda, se hace el tratamiento con ABVD durante 6 ciclos. Y solamente se hace radioterapia si queda alguna masa residual, como la que ustedes vieron en el PET scan, donde se puede hacer radioterapia si es una sola área ganglionar donde queda, digamos, la enfermedad residual. Pero el tratamiento es quimioterapia. Bueno, estas son las formas de tratamiento que se hacen, que yo ya les mencioné. Esto es lo que se llama el manto. Ustedes pueden ver que si uno tenía un ganglio supraclavicular, irradiábamos todo, las 2 axilas, las 2 partes laterocervicales supraclaviculares y el mediastino. Hoy se hace el tratamiento de la zona que está afectada, más un curso de quimioterapia muy cortito. Si es infradiafragmático, hacemos la Y invertida, ¿no es cierto? Y esto, la irradiación que ustedes ven ahí, es el livio esplénico. Entonces, ¿qué es lo que logramos, no es cierto? Con MOD, este es el esquema que provoca infertilidad y que provoca mayores neoplasias que este ABVD, esto provoca una sobrevida del 74%. Y el ABVD provoca una sobrevida, ¿cierto?, del 72% en los estadios 3 y 4. Entonces, es mejor y provoca menos problemas. Y esto que se llamaba híbrido no tiene sentido de usarse porque tiene la misma sobrevida libre de enfermedad al cabo de 10 años. La célula neoplasia tiene características morfológicas y fenotípicas que yo les dije, ¿no es cierto?, tienen que ver con el linfocito B, y esto es, digamos, si nosotros hablamos de los linfomas no Hodgkin, cambiando, digamos, de tema, el linfoma no Hodgkin también es una célula linfática, ¿no es cierto?, y tienen, como las leucemias que yo les comenté, que se detiene el proceso madurativo en algún momento de su proceso de diferenciación. Nosotros tenemos para reconocer por inmunofenotipificación en qué momento se detuvo la maduración de la célula linfática. Y es haciendo estos estudios, ¿no es cierto?, de diferenciación celular, vamos a tener peores y mejores pronósticos. Recuerdan que hay 2 tipos de linfomas B y linfomas T, ¿no es cierto? Son mucho mejor pronóstico los linfomas B. Esto es para mostrarles, ¿no es cierto?, que a veces lo que hacemos con la naturaleza y que realmente desconocemos, cómo ha duplicado la incidencia de esta enfermedad en Estados Unidos entre los años 70, desde los años 70 se fue duplicando, ¿no es cierto?, hasta el año 2000 la incidencia de linfomas no Hodgkin, no así el de linfoma de Hodgkin, que está reduciéndose. Es el único tumor, junto con el melanoma, que aumenta una incidencia anual del 4%. O sea que algo debemos estar haciendo mal, y son los factores ambientales. En el melanoma es la exposición que tienen los seres humanos al sol, y en esto
a factores, ¿no es cierto?, que pueden ser insecticidas, pesticidas, medicamentos, tratamientos radiantes, ¿no es cierto?, con los pacientes, el SIDA. Todos ellos han provocado de una manera u otra el envejecimiento de la gente, ¿no es cierto? Yo les conté que en los extremos es donde observamos con más frecuencia. Entonces, acá está lo que yo les decía, ¿no es cierto?, cómo duplicó desde la década del 70 a la década del 90, prácticamente duplicó. Existe un predominio en los hombres, la edad mediana ya esta no es bimodal como el linfoma de Hodgkin, simplemente afecta los extremos de la vida, más que nada a los adultos, a los gerontes. Yo les dije que hay áreas endémicas, ¿no es cierto? Una de las áreas endémicas es la que tenemos en África, con el linfoma de Burkitt, ese tumor más fuerte que teníamos en la mandíbula, y existe el tumor del HTLV1, que creo que yo les mencioné como factor etiológico de las leucemias, y que se observa en Centroamérica, que se observa en Brasil y que se observa en Japón. La sobrevida a 5 años, ustedes pueden ver que es solamente del 55% de los casos. La mortalidad es 10 veces superior a la del linfoma de Hodgkin. Y acá es lo que graficamos, el aumento de esta enfermedad, y en esta parte nosotros encontramos explicación del aumento de enfermedad porque aumenta la edad de los pacientes. Esto pico que se ve acá es el aumento de las personas que padecen de 65 a 85 años de edad, ¿no es cierto? En ellos se ha observado un aumento más notable porque tenemos mayor cantidad de gente que padece, que es anciana. Y acá tenemos cuáles son los factores etiológicos sobre los que no vamos a ir, aberraciones cromosómicas, que hay que buscarlas cuando hacemos la histopatología, factores ambientales, virus y bacterias, inmunodeficiencia, que ya puede ser adquirida o puede ser congénita, y autoinmunidad como los problemas de lupus, de artritis reumatoidea, que van a provocar una mayor frecuencia. Estas son las alteraciones genéticas que se observan, que para nosotros tienen gran valor desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico de estos pacientes. Cada uno tiene una alteración genética en un buen porcentaje de los casos, que es característica de la enfermedad. Y esto es lo que me interesa, digamos, que ustedes recapaciten sobre lo que le estamos haciendo a la humanidad, ¿no es cierto?, con los trabajos y con los contaminantes que nosotros tenemos, ¿cierto? Trabajo rural, madera, petróleo, caucho, plástico, los trabajadores de la carne, pintores, los pesticidas que yo les mencioné, el uso de solventes, etcétera, y la quimioterapia y radioterapia, que yo les mencioné que cuando hacemos radioterapia y quimioterapia en nuestros pacientes con cánceres de útero o con linfomas de Hodgkin, estos pacientes van a desarrollar un linfoma o una leucemia. Y estos son los virus a los cuales se le ha incriminado como factor digamos, etiológico, y tenemos el virus de Epstein-Barr, que ustedes vieron que es el virus que se observa en el linfoma de Hodgkin, también se lo puede observar en muchos pacientes que tienen linfoma no Hodgkin, el HTLV1 del que les mencioné recién, este es un virus, ¿no es cierto?, que es un herpesvirus, y este es el virus de la hepatitis. El virus del Helicobacter pylori se observa en el 80%, la bacteria de Helicobacter pylori se observa en el 80% de los cánceres gástricos. Si nosotros detectamos Helicobacter pylori y hacemos el tratamiento para el Helicobacter pylori, estos pacientes se curan de sus linfomas. El Campylobacter jejuni es otro de los elementos, ¿no es cierto?, que nosotros observamos en los pacientes que tienen infecciones del intestino delgado, y que si hacemos el tratamiento antibiótico también vamos a observar que desaparece la lesión. Y estas son las lesiones de la más importante de todas ellas, en las adquiridas, es el SIDA, y tenemos todas las otras enfermedades, ¿cierto?, que yo ya les mencioné, colagenopatía, tiroiditis, Sjögren, etc. La enfermedad celíaca es una de las enfermedades que predispone a linfoma. Un buen porcentaje, casi un 20% de los celíacos pueden desarrollar linfoma. La enfermedad de Crohn, lupus eritematoso, la artritis reumatoidea. Y estos son los porcentajes, digamos, de pacientes de linfoma. Nosotros no tenemos una estadística, esta es una estadística de Estados Unidos, y ustedes pueden ver que los linfomas indolentes de curso prolongado constituyen el 25%, y que los linfomas difusos agresivos constituyen el 31%. Existen otros linfomas compuestos, y este es un linfoma que merece una especial mención porque antes era clasificado como un linfoma indolente,
pero resulta que este linfoma indolente no lo podemos curar nunca con ningún tipo de tratamiento, hasta recientemente en que se usa trasplante halogénico y se ha podido curar casi un 40% de los casos en los que se puede hacer un trasplante halogénico, ¿cierto? Esto vamos a pasarlo para que tengamos tiempo de hablar del tratamiento. Entonces, lo que nosotros buscamos, tanto en linfoma de Hodgkin como en linfoma no Hodgkin, es la remisión completa de la enfermedad. ¿Qué significa remisión completa de la enfermedad? Desaparición, ya sea de laboratorio, radiológica y clínica, de toda manifestación de enfermedad. ¿No es cierto? Todo tiene que estar normalizado. O sea, desaparece completamente la enfermedad y eso es lo que se llama remisión completa. Remisión parcial, ¿no es cierto?, cuando tenemos una reducción mayor al 50% de los diámetros de las adenopatías o de las infiltraciones que tenemos en los diferentes tejidos. O sea, cuando no logramos hacer desaparecer la enfermedad, pero logramos una reducción de más del 50%, es lo que se llama remisión parcial. Enfermedad estable es cuando la enfermedad no aumenta por encima del 25% ni retrocede por debajo del 25%. O sea, es una enfermedad estable. Y progresión cuando hay un aumento del tamaño de las lesiones linfomatosas de más del 50%. El linfoma indolente, que es el que habíamos hablado, es cierto que es el linfoma folicular el más frecuente, que constituye un 25% de los linfomas. La edad media es de 60 años, el pronóstico es relativamente bueno, los síntomas B no son frecuentes. El IPI, que es un índice internacional para clasificación de los linfomas, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que la gran mayoría se presenta con los niveles más bajos, 1, 2 y 3, los estadios 3 y 4 son los más frecuentes. Ustedes dicen es indolente, pero resulta que la enfermedad está en los estadios más avanzados. Generalmente porque estos pacientes no sienten ninguna manifestación ni fiebre, ni decaimiento, ni anorexia, y entonces consultan cuando la enfermedad está diseminada. Y eso no significa que el paciente debe ser tratado indefectiblemente. Generalmente son incurables, solamente se curan con el trasplante de médula ósea, cosa que no está indicado en una persona que va a vivir 10 años de sobrevida media sin ningún tipo de tratamiento. ¿Cuál es la razón para someterlo a un trasplante? A veces se hacen los chicos jóvenes, cuando han recaído a la primera remisión, se hacen trasplantes porque eso tiene una expectativa de 60 o 70 años, justificaría en estos casos. Pero en una persona que, como dijimos, tiene más de 60 años, bajo ningún concepto yo le haría un trasplante de médula ósea que tiene una importante mortalidad para prolongar de 5 o 6 años. La transformación histológica es una de las características del linfoma indolente. ¿Qué significa transformación histológica? Que cambian a variedades histológicas agresivas o se convierten en leucemia. Entonces, esto es una de las características en un 30 a un 40% de los casos. Si ustedes saben esto, es más que suficiente como para que aprueben un examen. Eso lo tienen que recordar, ¿no es cierto?, que es característico. El paciente necesita tratamiento y entonces esto nosotros lo vamos a decidir no porque el paciente tiene un ganglio agrandado que dice que es un linfoma indolente. Vamos a ver la carga tumoral que tiene este paciente que va a incidir sobre la sintomatología. ¿Cierto? Hay mujeres que tienen 25 años y que tienen adenopatías importantes supraclaviculares y cuello y no pueden lucir su silueta, entonces prefieren que se les haga tratamiento a estos pacientes. Generalmente nosotros no tratamos a los pacientes a no ser que exista, digamos, algún problema de índole estético o porque la carga tumoral, ¿no es cierto?, está provocando problemas como pérdida de peso, transpiración profusa, compresión de algunos órganos nobles. Si está localizado, se hace radioterapia, o sea, los estadios 1 y 2 generalmente podemos hacer radioterapia. Si necesita tratamiento, ¿cuál es el óptimo? Depende de la situación específica del paciente. Es lo que le decía. Si es una mujer joven y que realmente tiene un linfoma que quiere lucir su silueta, uno no puede negarse, ¿no es cierto?, en esas circunstancias, a hacerle el tratamiento. Pero lo ideal es no hacer tratamiento en los linfomas de bajo grado. Las claves de la decisión terapéutica, ¿no es cierto?, van a depender si tiene adenopatía sintomática, si hay compresión de órganos vitales, si progresan y se agrandan rápidamente los ganglios, si hay citopenia por infiltración de la médula ósea que van a provocar anemia, leucopenia o trombopenia, si hay síntomas B, como les dije, estados comórbidos provocados por los ganglios y preferencia del paciente.
Este es el índice pronóstico internacional que yo les dije a ustedes, ¿no es cierto? Y que es de gran valor para poder decir al paciente si es que va a tener un buen curso o va a tener un mal curso. La edad mayor de 60 años es un signo peyorativo. Estado general, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una escala que va de 0 a 4. 0 es el paciente que tiene toda actividad, que no tiene manifestaciones clínicas ni funcionales. Ese paciente es el estadio 0. 4 es el paciente que está permanentemente en la cama, que necesita ayuda de un familiar. Cuando estamos entre 2 y 4, o sea, es decir, de la mitad para abajo de esa escala, ese paciente con mal estado general tiene peor pronóstico. Si la enfermedad es diseminada, tenemos estadios 3 y 4 con enfermedad por arriba o por debajo del diafragma, ósea, hepática o medular, es de mal pronóstico. Y si tenemos áreas extraganglionares, más de un área extraganglionar, es de factor pronóstico desfavorable. La LDH que yo les dije, ¿no es cierto?, la láctico de hidrogenasa, es muy importante, ¿no es cierto?, para estos pacientes. Esto resulta menos importante, ¿no es cierto?, no lo vamos a pasar de largo, para que ustedes vean qué importancia tiene, ¿no es cierto?, hacer el diagnóstico del índice pronóstico internacional, ¿no es cierto? Bueno, o sea, el índice pronóstico internacional es otro índice pronóstico, que no quiero ir sobre eso para no confundirlo, pero va a depender, ¿no es cierto?, de ese índice pronóstico, que el paciente vaya a sobrevivir, ¿no es cierto?, 2 años, 4 años, 5 años, dependiendo, digamos, de la sumación de esos factores pronósticos. Cuanto más factores pronósticos tiene, desfavorable, peor es el curso de la enfermedad. Esto es para, digamos, sintetizar lo que hemos hablado y la conducta terapéutica expectante en los linfomas indolentes que estén con lesiones que no provoquen ninguna sintomatología como la que hemos mencionado. Y si el paciente desea, se le hace radioterapia si es estadio 1 o 2. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, todas las cosas que le podemos ofrecer al paciente, de lo cual les quiero destacar la presencia de anticuerpos monoclonales, de lo que ya hablamos en lesión linfática crónica, que ha cambiado la historia de estos linfomas, ¿cierto? Estos linfomas que no habíamos podido cambiar durante 50 años el tipo de tratamiento que hacíamos, porque todos tenían la misma sobrevida. En cambio, cuando hacemos el tratamiento con anticuerpos monoclonales, cambiamos toda la historia. Y acá era lo que yo les quería mostrar. ¿No es cierto? Ustedes pueden ver un índice pronóstico desfavorable con 4 o 5 factores desfavorables. ¿Qué diferencia hay con aquel que tiene 0 o un factor desfavorable de lo que nosotros mencionamos? Y ese es el intermedio. O sea que son datos valiosísimos para el hematólogo para hacer el diagnóstico. Y esto es lo que yo me refería, cómo ha variado prácticamente. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que la duración de las terapias varían cuando nosotros hacemos un tratamiento por primera vez. El 70% de los pacientes van a tener una remisión completa de nuestros pacientes que va a ser duradera y van a responder al tratamiento. Cuando hacemos el segundo tratamiento, vamos a tener solamente un 47% de respuesta. Cuando tenemos un tercer tratamiento, solamente van a responder un 36%. Y ustedes pueden ver cómo la duración de la remisión es mucho menor. Y si tenemos una cuarta esquema terapéutico, vamos a tener una reducción a un 33% y solamente va a durar 3 meses. O sea que cuanto más tratamos al paciente, aun cuando sean con esquemas de primera línea, peor le va a ir a nuestro paciente y menos va a durar la respuesta terapéutica. Y esto es lo que yo les mencionaba con respecto a los cambios que hemos visto en el tratamiento. No habíamos notado con 80.000 tipos de tratamiento que usamos ningún cambio de los tratamientos hasta principios de este siglo. Todos los pacientes vivían prácticamente desde el 60 hasta el 2000, prácticamente vivían lo mismo con cualquier tipo de tratamiento que hacíamos, por lo que decimos que no deben ser tratados estos pacientes. Con el uso de los anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto?, que nosotros logramos producir por bioingeniería, anticuerpos monoclonales, que van a atacar la célula linfática B del linfoma indolente, ya sea por el linfocito natural killer o por el complemento o facilitar la acción de la quimioterapia, van a morir más estas células. Y entonces vamos a obtener tasas de remisión completa del 100% en nuestros pacientes, ¿cierto? O sea que de respuesta 100% y de remisiones completas en un 60%, ¿cierto? O sea que es importante, ¿cierto?, incorporar este anticuerpo monoclonal que desde el año 2000 está siendo usado en la práctica diaria. Entonces, ese es el
como conclusión, es el subtipo más frecuente, ¿no es cierto? Oscila entre 20 y 30% dependiendo de las áreas geográficas, ¿no es cierto? Por lo general es incurable, si son asintomáticos no existe urgencia en tratar, la tasa de recaída es constante, aun en los que logran remisiones completas, responden a varios tipos de tratamiento, pero finalmente se hacen resistentes, se desvieron, y la evolución de los subtipos agresivos es entre un 30 a un 40% de los casos. Y acá vamos a hacer una conclusión, ¿no es cierto?, de los linfomas agresivos. Estos linfomas agresivos hacen tratamiento con quimioterapia, en los que se utiliza 4 drogas, y generalmente, si tiene el marcador CD20 positivo, usamos indefectiblemente el anticuerpo monoclonal, el MAPTERA. Es el linfoma de células grandes, el tipo más común, yo les dije que representa 30-35%, a pesar de que es extremadamente agresivo, ¿no es cierto? Estos pacientes se nos mueren en 2 años, o sobreviven, ¿no es cierto?, en un 50% de los años son considerados curables. O sea que cuanto más agresivo es el tumor, más responde a los tratamientos con quimioterapia y son más efectivos. Las recaídas pueden curarse con quimioterapia en altas dosis. O sea, ustedes pueden ver que en el otro, por más que recaía, las duraciones eran menores. En el linfoma agresivo, si recae este paciente a la quimioterapia, lo que nosotros hacemos es directamente vamos a el trasplante de médula ósea de estos pacientes, ¿no es cierto? Los linfomas por trasplante, cuando recaen después de o sea, lo primero que hacemos es quimioterapia. Si no responden y recaen, hacemos trasplante de médula ósea. Y si recaen, prácticamente lo que hacemos es tratamiento paliativo, porque esos pacientes no se curan de su enfermedad. Y acá paramos y dejo un ratito para que quieran preguntar algo.